Ok, bueno, en la clase de hoy vamos a retomar el tema en el que nos quedamos, que era el de carbohidratos. Pero antes haré un par de anuncios importantes. A ver, el primero. Sí. Es que vamos a, bueno, pues debido a las clases que ya no se pudieron dar, el paro, etcétera, pues hice un reajuste del calendario. Quité los artículos, la discusión de artículos como más largos, porque luego era tediosa y no tan sencilla de hacer. Nada más guardé el último, que es de 2 páginas y pues bastante interesante. Y bueno, entonces para cumplir todos los temas será de la siguiente manera. Hoy vamos a ver estado de carbohidratos. Y al final de la clase, bueno, carbohidratos y un poco de introducción para la siguiente práctica, que es la de fermentación. Al final de la clase vamos a tener la última sesión del apoyo al coloquio. Ayer revisé sus resúmenes. En general, bueno, me parecen bien los temas que eligieron. Disculpen que ya nunca les mandé artículos, pero con el paro se había acordado que quizá ya no se hacía, entonces quizá tal vez les tuve que haber dicho. Bueno, creo que eligieron temas bastante interesantes. Hice algunas sugerencias para sus resúmenes y tengo algunas preguntas, sobre todo para el trabajo de la presentación. Entonces eso lo veremos al final de la clase, a la última hora, yo creo, igual con grupos pequeños y por equipos. La siguiente clase sería la de fermentación de la glucosa. Esta es experimental. Bueno, carbohidratos también. Sencilla, pero sí experimental. También la de fermentación. Y bueno, en la próxima clase tenemos doble práctica, ¿no? Fermentación y esta de efecto de inhibidores y desacoplantes de la cadena transportadora de electrones. La primera, la fermentación, es una práctica experimental y la segunda es una práctica virtual. Entonces creo que sí da tiempo a hacer las dos. Y bueno, esto es para que nos dé tiempo de terminar las clases. La que sigue sería otra experimental, que es la cinética enzimática de la catalasa de papa. Y vamos a hacer al final de la clase un ensayo de los trabajos que vamos a llevar al coloquio. Creo que nada más podemos llevar 2. Bueno, ahí no se voy a ver con la profesora Lilian si aquí expondrían todos o nada más los que los llevan, porque creo que ella sí está tomando esto del trabajo del coloquio como parte de su evaluación, ¿no? Independientemente si van o no al coloquio. Entonces, bueno, de eso déjenme consultarlo con ella porque también va a estar presente en este ensayo. Y bueno, la siguiente clase, que sería el 22, veríamos un repaso del ciclo del glioxilato y de la fotosíntesis. Y por último, una breve discusión del artículo, se los voy a subir, It's the Metabolism Stupid, que recapitula, bueno, más bien hace énfasis de la importancia del metabolismo y su impacto en el control de la regulación de varias cosas, como, bueno, en la genética también, o sea, como la retroalimentación entre genética y metabolismo. Y bueno, por último, la entrega de calificaciones y cierre de curso. ¿Alguna duda del recomodo? En realidad ya pues, no falta tanto. Quizá la próxima clase, bueno, trataré de que no se haga muy pesada. Y bueno, entonces, sigue, son las actualizaciones del coloquio. Ya están listos para su coloquio. Bueno, quedan 2 semanas para... A ver, déjenme, pongo primero. Ajá. Acá, después de que muchos profesores pues estuvieran insistiendo que dieran más chance porque pues con el paro muchos perdieron un mes de clases casi. Y entonces, bueno, nos dieron chance de un espacio, bueno, de entregar el resumen un poco después. Entonces, aquí están las fechas. El 7 de noviembre es la fecha límite para envío de resúmenes, de preferencia enviarlo antes. Nosotros vamos a tener clase hasta el 8 de noviembre porque la próxima semana cae en puente nuestra clase.
pero ustedes me pueden enviar su resumen y yo les voy ayudando a corregirlo y para que en cuanto esté listo ya lo pueden enviar. Luego, después del 7, pues tenemos otra semana, tienen una semana más para hacer la presentación y enviarla. Bueno, quizá voy a ver con Lilian si podemos ensayar antes del 15 o ensayar los dos para revisarlas antes de que la envíen. Y bueno, el coloquio será el 16 y 17. Este va a ser de manera presencial en la facultad. Y va a haber, cada día va a haber una sesión en la mañana y en la tarde. Entonces va a estar dividido en 4 bloques, como sesión del 16 en la mañana, sesión del 16 en la tarde, y así respectivo al 17. Y bueno, todas van a ser presentaciones orales. Yo pensaba que iba a ser cartel como otros años, pero ahora van a ser unas breves exposiciones de 8 minutos, me parece. Bueno, si tienen dudas, y no sé si, supongo que la profesora Lilian también sí les había dado las bases, pero bueno, aquí están las bases generales. Si ya las checaron, pues bien, pero recuerden siempre revisarlas para que su trabajo esté, bueno, pues cumpla con los requisitos que se piden. Acá dice, todos los trabajos se presentarán mediante exposición oral con diapositivas y debe durar, eso dice después, acá. La presentación de los trabajos será de manera oral, máxima de 8 minutos. ¿Qué más? Un punto importante, muy importante, es que los trabajos deberán ser originales e inéditos, sin publicación previa en otro medio electrónico o evento académico. Aquí, pues, o sea, está padre, si les gusta algún tema experimental, entiendo que pues tenemos clase virtual y de por sí en una clase normal no da tiempo a veces de realizar una investigación experimental para el coloquio, pero pues lo que ustedes van a hacer es una investigación bibliográfica y, bueno, documental, en donde pues sí pueden como aportar alguna novedad, como, no sé, quizá hacer una comparación de varias o de más de un estudio experimental o explicar por qué se observa tal cosa y no tal cosa, etcétera. Pero sí hacerlo como, bueno, echarle de su cosecha, básicamente. Y sí, entonces, bueno, ahorita para más o menos saber cómo están y qué hacer en la clase, si darla, bueno, más bien cómo acomodarnos a las próximas clases. ¿Dónde puse? Hice un nuevo tema que es anuncios importantes, en donde está la actualización. Y este cuestionario, por favor, contéstenlo. Les voy a dar 15 minutos para que lo respondan y así yo más o menos sepa cómo está todo el grupo y a partir de ahí pues vea si las clases, bueno, si el acomodo está bien o hay que modificarlo, etc. Entonces, los voy a dejar 15 minutos. Bueno, sí, este es solo para la parte del laboratorio, pero le puedo, si ustedes me dan permiso, le puedo, porque creo que para teoría ya hicieron un cuestionario, ¿no? Este cuestionario nada más son 10 preguntas. Tienen 1 minuto y medio para responder a cada una, pero no es tan tardado. Entonces nos vemos a las 8:05. Ok. Bueno, ahí veremos pues la importancia de los carbohidratos como biomolécula y bueno, sus funciones biológicas, así como las pruebas colorimétricas que se usan en el laboratorio para su detección. Bueno, los glúcidos, carbohidratos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su forma general es CnH2O,N, donde pues N puede ser un número X bueno, un número N de moléculas. Se dice que son polialcoholes porque tienen muchos grupos OH, como se ve aquí abajo. El OH pues es el grupo funcional del alcohol.
y pueden ser aldehídos o cetonas, dependiendo si pues tiene un carbonilo, va a ser un aldehído, como aquí, que es como al final, o una cetona. Y bueno, entonces, tenemos que los carbohidratos químicamente pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. O sea, polihidroxi porque tienen muchos hidróxidos, es el polihidroxi, y aldehídos o cetonas. Y según el grupo funcional pueden ser aldosas, cuando tienen aldehído, o cetosas, cetonas. Y bueno, están también divididos por el número de moléculas que están conformados. Tenemos los que solo son de una molécula, serían los monosacáridos, de mono es uno, como la glucosa, la fructosa, el azúcar de las frutas, la galactosa, el azúcar de la leche. Cuando están formados por la unión de dos monosacáridos, o sea, digamos que el monómero, recuerden que siempre para las moléculas hay monómeros y polímeros. El monómero serían los monosacáridos y los polímeros pues son la unión de dos o más monosacáridos. Entonces cuando son dos se conocen como disacáridos, como la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que es una mezcla de glucosa y fructosa, la lactosa, que es glucosa y galactosa, o la maltosa, que es como dos glucosas. Y cuando son más de dos monosacáridos, bueno, podrían ser oligosacáridos, pero cuando son muchos, ya se conocen como polisacáridos, como el almidón, el glucógeno, la celulosa. Estas moléculas, cuando se unen dos monosacáridos, ocurre una deshidratación porque se pierde una molécula de agua y se forma el enlace O-glucosídico, porque un oxígeno es el que está conectando ambas moléculas. Y bueno, pues se pueden formar muchos enlaces para hacer los polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, o bueno, dentro de los azúcares, hay unos tipos de azúcares que son los azúcares reductores, que van a ser aquellos que van a poseer un grupo carbonilo intacto y como con sus electrones intactos, pues. Entonces, esto permite que puedan reaccionar como reductores de otras moléculas. Para recordar, pues bueno, las moléculas tienen, bueno, los átomos tienen sus electrones y cuando están apareados, o bueno, cuando están en número par, en el último orbital, pues son estables. Cuando están desapareados pueden reaccionar con otras sustancias. Y bueno, cuando una molécula provoca la oxidación y se reduce, se dice que es un oxidante que toma electrones de otra, que roba electrones. Y un reductor va a ser el contrario, el que cede los electrones, entonces provoca la reducción y se oxida. Es como, siempre que va a haber un oxidante va a haber un reductor porque es una reacción pues, recíproca entre ambos. Ah, sí, ya di acceso a quién estaba. No, no me sale. A ver. Sino que intente de nuevo entrar y ya le doy acceso. ¿Por qué no me sale ahorita? ¿Me puedes decir que intente otra vez entrar, por favor? Bueno, entonces prosigamos. Bueno, así como mencioné arriba, pues tenemos aquí la molécula de carbohidrato y va a tener el OH o el carbonilo libre. No sé por qué dice OH y acá es carbonilo, pero bueno. Y eso permite que, bueno, sus electrones se cedan o sean cedidos hacia otra molécula oxidante y por eso se considera como reductor. Por ejemplo, los monosacáridos como glucosa y fructosa son reductores. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, no es reductor. Y bueno, esta es una característica importante porque se puede distinguir en el laboratorio. Hay varias pruebas que veremos, en donde podemos ver si es, o sea,
cuando hay una reacción química es porque es reductor, cuando no, es que no es. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, un ejemplo de un polisacárido que es el almidón, que son cadenas largas de glucosa. Tiene el almidón en particular está compuesto por amilosa y amilopectina. La amilosa son cadenas así lineales de glucosa y la amilopectina también son cadenas de glucosa pero ramificadas, unidas por estos tipos de enlaces, uno 4 glucosídicos y uno 6 glucosídicos. El almidón, ya no vimos esa práctica, pero pues es es el principal carbohidrato de reserva de las plantas y nosotros los humanos lo aprovechamos como alimento. Pues ingerimos este almidón y tenemos tenemos una enzima que se llama amilasa, tenemos el subtipo de la saliva y el del páncreas. Principalmente la amilasa pancreática es la que va a degradar este polímero, pero también la salival, o sea, la digestión empieza desde que consumimos los alimentos. La saliva en la saliva va esta amilasa y empieza a degradar las cadenas de glucosa en monómeros más sencillos, maltosa, que recuerdan eran 2 glucosas, y al final pues termina siendo glucosa para que se pueda absorber en el intestino y llegar pues, al torrente sanguíneo y así a las células. Recordarán, la glucosa pues es la principal fuente de energía, entonces por eso el almidón es un carbohidrato de reserva pues, muy energético, altamente energético. Ahora, las funciones biológicas de los carbohidratos tienen varias funciones. La principal sería pues la fuente de energía. Ya mencioné lo de la glucosa, es la molécula energética más importante, bueno, no energética, pero el sustrato para generar energía, como vieron en la fosforilación oxidativa, que empieza con la glucólisis y luego con los productos de la glucólisis se genera el ATP ya en la cadena respiratoria. Pero también tienen otras funciones, no solamente de energía. También pueden ser reserva de energía, por ejemplo, en las plantas en forma de almidón, como vimos, y glucógeno, gránulos de glucógeno en animales, también es otro polímero de muchas glucosas encadenadas. La guardamos en el hígado para reserva cuando baja la glucosa en sangre y no hemos consumido alimentos, pues se usa esa reserva del hígado. El glucógeno se transforma, se degrada a glucosa y ahí ya tenemos fuente de energía. También hay funciones estructurales importantes. Por ejemplo, en las plantas constituye pues la pared celular, gran parte de la pared celular en forma de celulosa. En otros organismos como los hongos y como los hongos, hay un polisacárido que se llama quitina, que es el que va a estar haciendo la pared celular. Y por último, hay también un papel importante de carbohidratos unidos a proteínas, algo que se conoce como glucoproteínas, en la reconocimiento y señalización celular. Esto en particular se ha visto, en las últimas décadas se ha estudiado más. Las glucoproteínas forman parte del glicocálix, que va a ser una capa exterior a la membrana de las células, como se ve aquí a la derecha. Esta sería la membrana, y hay algunas proteínas asociadas a la membrana que tienen, a su vez, asociados ciertos carbohidratos, como se ven estas cadenitas largas, sobre todo en células de mamífero. El glicocálix pues va a funcionar como una identidad celular, ya que pues cada célula va a tener como glicoproteínas pues específicas o asociadas al tipo celular. Entonces, bueno, sirve para, como les digo, muchas funciones de reconocimiento y señalización. Aquí vemos en este esquema de abajo los tipos de glicoproteínas que hay. Los figuritas, los triángulos, cuadrados, círculos representan carbohidratos. Entonces, pues hay como muchas diferentes. Y vemos que, bueno, sirven de protección como para prevenir invasión de patógenos, o más bien, pues a veces algunos patógenos reconocen esas glicoproteínas y por eso se unen a la célula, pero a su vez también la célula puede detectar que hay algún patógeno.
reconocimiento entre células. Por ejemplo, el sistema inmune tiene ciertos receptores que puede reconocer, no, esta célula pues es del cuerpo, ¿no? No la tengo que atacar. O entre células hermanas. Y de señalización, hay algunos receptores que están conformados de glicoproteínas y pues o funcionan asociados a otros receptores. Y pues, bueno, hay toda una jerarquía de su complejidad, ¿no? Primero está la estructura, luego los tipos de conjugados de proteínas con carbohidratos, la diversidad que posee cada una de estas glicoproteínas, su organización espacial, la topografía a nanoescala, ¿no? Cómo se forma este glicocálix, es como una pelucilla que hay en la membrana de las células hacia el exterior. Y por último, pues esto repercute en la dinámica de las membranas. Entonces, el glicocálix sería parte de las proteínas asociadas a membrana que tienen, pues, carbohidratos. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces vamos a pasar a las pruebas colorimétricas que se usan para detectar carbohidratos en el laboratorio. Esta práctica de manera normal o en el laboratorio, pues hacíamos algunas de estas reacciones para que ustedes vieran y las pues, experimentaran empíricamente. Pero bueno, son prácticas que, digo, son pruebas que se utilizan en la industria o en general en laboratorios para pues detectar carbohidratos, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Hay algunas para uno y otras para otro. La práctica de hecho, de que van a hacer ustedes, pues es como la reacción más sencilla, pero también es de detección de almidón. Pero bueno, vamos a ver. Está la prueba de Molish o prueba de alfa-naftol. Sí, ¿a cuál le regreso? ¿A la de funciones? ¿A esa? Recuerden que las presentaciones están en el Classroom. ¿Está? Ok. Listo. Bueno, entonces tenemos la prueba de Molish o alfa-naftol, que pues es el reactivo que se utiliza. Va a ser un método cualitativo, solamente nos va a decir si hay presencia o ausencia de carbohidratos. Y cuando esta prueba da positivo, se forma un anillo violeta, como se ve aquí en las imágenes. Cuando permanece transparente es que es negativo. Y bueno, utiliza ácido sulfúrico y el alfa-naftol. Entonces, el fundamento es que el ácido sulfúrico va a deshidratar a las pentosas o hexosas, que son los carbohidratos, a una molécula que se llama furfural. Aquí como está la pentosa, se le pone el ácido, se transforma en furfural, luego se le añade el alfa-naftol, y va a reaccionar con el furfural haciendo el anillo violeta. Aquí tenemos la reacción para pentosas y la reacción para hexosas. Es pues análoga. Y pues vemos aquí ejemplos de cómo ocurre, ¿no? Con agua, que sería el control negativo, pues se queda transparente. En glucosa sí se forma ese anillo morado, la sucralosa, perdón, que es el azúcar de mesa también, y el almidón. Aquí, pues, reacciona con cualquier tipo de carbohidrato, no importa si es reductor o no reductor, si es monosacárido o polisacárido. Si es carbohidrato, si tiene pues pentosas o hexosas, va a reaccionar y se va a formar el anillo violeta. Luego tenemos la prueba con timol, es similar, también es un método cualitativo para ver ausencia o presencia de carbohidratos. Cuando es positivo, esta prueba da como un color rojizo, entre morado y rojizo, violeta rojizo. Cuando es negativo, se queda transparente. Esta prueba sí es específica para carbohidratos, bueno, perdón, azúcares reductores. Y bueno, el fundamento es que también se utiliza primero ácido sulfúrico para deshidratar a las azúcares, a furfural, y va a reaccionar después con el timol, formando una coloración rojiza. Aquí vemos glucosa, pues se pone
más rojiza. La sucralosa, que es el azúcar de mesa, no reacciona porque este no es un carbohidrato, digo, un azúcar reductor. Y el almidón sí reacciona, porque, bueno, el almidón está hecho de glucosas. Entonces, esta sí nos permite diferenciar cuando es un azúcar reductor de un no reductor. Pero nada más nos dice si hay o no hay, no se puede tan fácil calcular una concentración. Luego tenemos la prueba de Fehling, es un método cualitativo, también, presencia o ausencia de carbohidratos. Positivo va a ser, el reactivo de Fehling es así, azul brillante, porque tiene sulfato cúprico. Esta es una solución ácida de sulfato cúprico, que cuando se añade el azúcar, bueno, el aldehído o la cetona, va a reaccionar y cuando es positivo, va a formar un color rojizo ladrillo. Cuando es negativo, va a permanecer azul. El fundamento es que el grupo aldehído o la acetona va a reaccionar, esta herrera de reacciona con el sulfato cúprico y entonces el ion pasa de azul a rojo. Entonces aquí vemos, bueno, el fundamento, tenemos las soluciones con azúcar, se le añaden al reactivo de Fehling, que normalmente está como separado en reactivo A y reactivo B, que después se mezcla. Y pues vemos el resultado con unos minutos, casi cuando entra en contacto empieza a reaccionar. Vemos aquí algunos ejemplos, la glucosa pues se hace súper positivo, como ladrillo, la fructosa también, la sacarosa no reacciona. Entonces esto significa que también es una prueba para azúcares reductores. Después tenemos la prueba de Benedict. Este es un método cualitativo también, pero pues puede como transformarse a método cuantitativo, ya que dependiendo de la concentración de los azúcares va a ser el color de la reacción. Bueno, la reacción colorimétrica es diferente según el porcentaje o la cantidad de azúcares presentes en la muestra. Cuando es positivo, el precipitado también va a ser rojizo cuando es muy positivo. Bueno, como les digo, depende de la concentración, pero pues está en esta gama de colores. Cuando es negativo es azul, también tiene sulfato cúprico. Y bueno, el fundamento es que el grupo aldehído o la acetona va a reducir al sulfato cúprico, a ion cúprico, igual que en el de Fehling, pero pues tiene otros componentes que da una gama de colores. Por ejemplo, cuando es negativa, pues va a permanecer azul. Cuando tiene de 0 a 0.5%, es un poco azul más clarito. De 0.6 a 1% ya se convierte en verde, como se ve acá abajo, que sería como trazas de azúcar reductor. También es para azúcares reductores. Ya de 1 al 1.5 se va haciendo más verdoso hacia el amarillo, entre 1.6 a 2.5 ya se hace amarillo, ya un poco mayor 2.6 a 3.5 es naranja, cuando está muy concentrado, bueno, más concentrado de 3.6 a 4 es ya rojizo, y mayor de 4% se hace como rojizo, ladrillo o café. Entonces esto pues ya nos da una idea más, pues semi-cuantitativa en intervalos de la concentración de azúcares en nuestra muestra. Y por último, vamos a ver cómo las tinturas de yodo también se utilizan para detectar almidón y la tintura de yodo es fácil de conseguir, se utiliza normalmente como antiséptico, es el isodine, pero también lo venden genérico, es la que ustedes harán en su casa. Y bueno, entonces el fundamento de esto es que los iones de yodo van a interaccionar con el espiral de almidón, específicamente pues para almidón, que es un polisacárido de glucosas, entonces forma estos espirales y los iones se intercalan en estos espirales y hace que se forme reacciona dando una tonalidad azul-violeta. Tenemos nuestra muestra. En el laboratorio se usa un reactivo que se llama Lugol, que es una solución yodada en solución en ácido, pero bueno, ustedes pueden utilizar la tintura de yodo normal que venden en la farmacia, no Lugol, y también se mantiene esta reacción, se hace cuando es positiva, pues es violeta, cuando es negativo, se mantiene pues, el color anterior.
Entonces, por ejemplo, cuando hay almidón va a ser azul, entre azul a negro o como un violeta muy intenso. Cuando solamente hay fragmentos de almidón, se hace incoloro, o sea, cuando se fragmenta esta espiral, pues ya no están estos espacios en donde puede intercalarse el ion, entonces ya no se forma la coloración. Y cuando hay monosacáridos y disacáridos, se hace un color, bueno, se mantiene el color rojizo normal de la solución de yodo, como el color inicial, porque igual no están estos espirales y no se puede intercalar. Y entonces ahora vamos a la práctica. Ahora no hay videíto porque pues, esto está demasiado sencilla de explicar. Creo que es suficiente con la presentación. Y bueno, la práctica se llama detección de almidón o detección casera de almidón. Y bueno, los objetivos de esta práctica va a ser conocer la importancia de los carbohidratos para los seres vivos, que ya vimos en esta presentación, determinar la presencia de almidón en diferentes alimentos. Los materiales, aquí los pueden consultar en la presentación. No los voy a subir aparte, sino aquí. Lo que va a subir será la entrega para el reporte. Y pues por el tiempo también ya no voy a subir lo de primero resultados y luego reporte, sino directo reporte. Pero si tienen dudas con sus resultados me pueden escribir. Bueno, entonces de materiales pues vamos a usar vasos pequeños o frascos de alimento para bebé, como de Gerber, para no decir marcas, se suponía que era eso. Cucharas, un cuchillo, gotero, un molcajete o mortero de manera opcional, horno de microondas. Y los reactivos pues serían agua, la solución de yodo, que se conoce como povidona yodada, muestras de alimentos. Esta práctica es como análoga a la de los lípidos, en donde a varios tipos de alimentos van a realizar esta prueba para ver cuáles tienen o no tienen carbohidratos. Entonces, pues pueden elegir, pues no sé, entre 4 o 6, o si quieren más alimentos, como pan, galletas, harina, arroz, fruta, y no solamente alimentos que ustedes ya sepan que tienen carbohidratos, sino pues también pueden probar, por ejemplo, carne, embutidos como jamón o salchicha, azúcar normal, ahí ya sería pues, directo el azúcar sacarosa, y quizá algún edulcorante, puede ser stevia, Splenda o incluso pues algún refresco de dieta que saben que tiene edulcorantes. Recuerden, es importante tener control positivo y negativo. También pueden usar agua como control negativo para poder pues comparar sus resultados. Como control positivo, pues puede ser harina o el azúcar. Bueno, no sé si el azúcar reacciona, no, harina porque está hecha de almidón. Entonces, el procedimiento es bastante sencillo. Ustedes van a colocar en cada vasito, o igual, si no tienen vasitos, pues puede ser así como aquí en un plato, pero que no se mezclen. Pues pequeñas porciones de cada alimento. Acá tenemos pan, arroz, plátano, pollo, creo que es esto, jamón, etcétera. Y después de que ya estén los alimentos, nada más le ponen una gota de la solución de yodo a cada uno. Esperan a que reaccione. Otra opción es, en lugar de poner así directo el alimento, es en el vasito o previamente en el mortero, como que machacarlo un poco. Si está muy seco, pues quizá pueden echarle un poquito de agua para como hacer una mezcla del alimento con agua machacado. Y ya después a la solución o a la mezcla le ponen el yodo y van a observar lo que ocurre. Para el control positivo, pues les sugiero que pueden usar la agüita del arroz. ¿Visto? Cuando se remoja el arroz sale como turbia el agua y blanca. Esto es porque se desprende el almidón. Entonces, como dice aquí, colocar una pequeña porción en un tubo, en un vaso, perdón. Agregar agua, agitar y separar el agua de remojo. Y a esa agua de remojo se le agrega el Lugol. Ese va a ser el control positivo de esta prueba de presencia de almidón. Que recuerden, cuando es positiva se hace violeta, entre morado, violeta a negro. Y cuando es negativo, pues no cambia el color. Por último, después de hacer eso con cada alimento, vamos a hacer otra prueba ya sea con la harina o con el agua de arroz, para ver qué sucede cuando hacemos esa reacción
Sería como lo mismo. Tenemos la solución, añadimos el Ugol, vemos que cambia morado. Y después, bueno, ustedes no tienen mechero en la estufa, quizás sea más peligroso, pero pueden meterlo medio minuto, o a veces un minuto es mucho, puede, no sé, ser un poco eh, desastroso calentarlo demasiado. Entonces, entre medio minuto o 40 segundos, no sé, en el microondas, y después, pues dejen que se fríe y observan qué sucede después de haber calentado la reacción. Los resultados están bastante sencillos. Bueno, toman foto de las reacciones antes y después. Y pues van a poner alimento, bueno, una tabla donde venga el alimento y si tuvo presencia, bueno, si, cómo fue el resultado de la prueba, si fue negativa o positiva. Eso para la parte 1 y para la parte 2, pues nada más explicar qué ocurrió al añadir la solución y luego al calentarla. ¿Y por qué creen que ocurra eso? Recuerdan, el calor también degrada las moléculas, los polímeros, se pueden ir como fragmentando por calor. Es una pista. La discusión y conclusiones, pues aquí hay algunas preguntas que les pueden guiar a su discusión y conclusiones. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia biológica de los carbohidratos? Ahí sería retomar lo que vimos en la presentación, de las funciones que tienen. ¿Cuáles son las fuentes más comunes de carbohidratos en la alimentación? Según lo que vieron en sus resultados. Y bueno, según lo que saben también. Pero bueno. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de la ingesta diaria se recomienda consumir de carbohidratos? Recuerden, pues, al ser la principal fuente de energía, es importante que estén incorporados en la dieta. Como todo, pues en exceso es malo, pero sí es necesario en una ingesta adecuada. Y también depende de qué dieta, bueno, qué actividades tengan ustedes. Si tienen pues muy demandante energéticamente, pues van a poder consumir más. Por eso se pone como porcentaje. Y pues estas otras dos, ¿para qué creen que son útiles las pruebas colorimétricas? Para la detección de carbohidratos y que aprendieron en la práctica. ¿Alguna duda hasta acá?